Muy buenas, mi nombre es Mauricio Reyes Ceballos y les explicaré lo que son los fundamentos de la termodinámica. Así que empecemos. Entonces, ¿qué es la termodinámica? La termodinámica se trata del estudio de los procesos de transferencia de energía y la transformación de esta misma en calor y trabajo en sistemas a nivel macroscópico. Así como la óptica estudia los fenómenos de la luz tomando esta como una onda y la acústica estudia los fenómenos del sonido, la termodinámica se encarga de estudiar los fenómenos de la energía respecto al calor y el trabajo. Esta es útil no solo para comprender hechos de la vida cotidiana, sino que también es aplicable en la ingeniería, pues entender los procesos de transferencia de energía puede llegar a servir no solo en procesos industriales, sino también en la creación de máquinas térmicas. Ahora que se definió qué es la termodinámica, se presentarán algunos conceptos básicos que serán necesarios para comprender los fundamentos de la termodinámica. Dado que ésta estudia las transferencias de energía, entonces el primer concepto que se verá es el de la energía, la cual se trata de la capacidad que tiene un cuerpo para realizar un trabajo, además de producir cambios en ellos mismos o en otros cuerpos. En otras palabras, esto quiere decir que se trata de la capacidad que tiene un objeto o un cuerpo para hacer que las cosas funcionen. Esta energía a su vez puede ser dentro de la termodinámica, puede ser térmica, de trabajo, cinética o potencial. La energía térmica se refiere a la energía que se libera en forma de calor, mientras que la energía de trabajo se trata de una energía en tránsito, la cual se transfiere hacia un sistema, desde un sistema hacia su exterior, o por el contrario se puede transferir desde el exterior hacia el mismo sistema. La energía cinética, por su parte, es aquella que surge del movimiento. Esta puede presentarse en movimientos ya sea rotacionales, traslacionales o en una combinación de ambos. Y finalmente está la energía potencial, la cual surge a partir de está asociada con la localización de un cuerpo dentro de un campo de energía, ya sea gravitacional, electrostático, etc. Cabe destacar que este tipo de energía se presenta en los cuerpos en reposo relativo y básicamente surge a partir de campos de fuerza como la gravedad. Justamente en estos dos últimos tipos de energía surge lo que es el concepto de energía interna, el cual a resumidas cuentas se trata de la energía que se encuentra dentro de un sistema. Esta surge a partir de la suma de la energía cinética interna, la cual, como ya mencioné anteriormente, surge a partir del movimiento y se trata de la suma de la energía cinética de cada molécula, es decir, la resultante del movimiento de cada molécula, y la potencial interna, que está asociada a las interacciones entre dichas moléculas y surge a partir de los mismos campos de fuerza que ya mencioné, ya sean gravitacionales, electrostáticos, etc. Esta energía interna ya mencionada puede manifestarse dentro de un sistema, ya sea en forma de trabajo como se mencionó, o en forma de calor. Como ya dije hace unos momentos, está la energía térmica, la cual es energía liberada en forma del calor. ¿Pero qué es esto? Pues bueno, el calor se trata de una energía en tránsito, más específicamente una energía que fluye o se transfiere desde un cuerpo a otro cuando entre estos existe una diferencia de temperatura. También está lo que es la temperatura. De hecho, estos dos conceptos son bastante confundidos, pero en realidad son cosas diferentes. Pues por su parte la temperatura, resumidas cuentas, se le conoce como la capacidad de un cuerpo para transferir calor. ¿Pero por qué? Pues bueno, la temperatura más específicamente se trata de una magnitud escalar que está relacionada con la energía cinética interna de un sistema o de un cuerpo. ¿Y por qué? Pues bueno, porque entre más energía cinética hay, es decir, entre más movimiento hay en las moléculas, más caliente está este objeto. Entre cuanto menos movimiento haya, se dice que este está más frío o que tiene una temperatura más baja. ¿Y esto qué tiene que ver con la capacidad? Pues bueno, es la capacidad porque, como ya iremos viendo más adelante, entre más caliente sea un objeto respecto a otro, este será el que transfiera calor, o si el objeto se trata del más frío entre dos cuerpos, este será el que recibe el calor transferido. Ya un poco fuera de lo que es calor y temperatura,
está la propiedad de la presión, el cual se trata de una magnitud que se trata de la fuerza aplicada sobre una superficie o sobre un objeto por unidad de área. Como aquí pueden observar, está que la presión es igual a la fuerza ejercida sobre el área. También como conceptos básicos están la materia, la masa y el volumen. Primeramente, la materia se trata de todo lo que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio. Esta puede estar en 4 estados, ya sea el líquido, el sólido, el gaseoso o el plasma, el cual se trata de un cuarto estado de la materia similar al gaseoso, donde cierta proporción de sus partículas están cargadas eléctricamente. Siguientemente está la masa, la cual se trata de la cantidad de materia que un cuerpo tiene. Y finalmente se encuentra el volumen, el cual es el espacio ocupado por un cuerpo. Con todo esto dicho, podemos pasar a lo que son los sistemas. Un sistema en termodinámica se trata de una región del espacio la cual fue aislada para su estudio. En esta región se encuentra tanto lo que es materia como lo que es energía. Este sistema tiene los elementos, o se puede decir que está compuesto de lo que es el interior de este mismo, es decir, todo lo que está dentro de las fronteras que también pueden ser llamadas paredes o límites, en las cuales son los delimitantes que separan al interior del sistema del entorno. Luego está el entorno o el medio ambiente, el cual se trata de todo lo que está afuera del interior del sistema hasta un determinado radio. Y finalmente está el universo, que es todo lo que está fuera de este mismo medio ambiente. Un sistema termodinámico puede ser tanto abierto como cerrado o aislado. Un sistema abierto se trata de uno en el cual sus paredes permiten el intercambio tanto de materia como de energía. Por su parte, un sistema cerrado es aquel en el que no puede haber un intercambio de materia, pero sí de energía. Y luego están los sistemas aislados, en los cuales no se permite un intercambio ni de materia ni de energía. Como extra, están los sistemas adiabáticos, en los cuales no hay un intercambio de calor, específicamente de calor, pero sí puede haber uno de materia o de trabajo. Por lo cual, en un sistema adiabático, la temperatura o el calor del interior de este mismo sistema se mantiene o se va cambiando, pero de forma bastante lenta. Aparte de los sistemas termodinámicos que se acaban de explicar, a lo largo de los conceptos básicos se han visto propiedades como lo son la presión, la temperatura y el volumen. En este punto se entrará en lo que son las leyes de los gases ideales, las cuales explican el comportamiento de un fluido que se trata de un gas ideal en un sistema aislado y que establece una relación entre las propiedades de presión, volumen y temperatura. En estas leyes la presión se le conocerá como P, a la temperatura como T y al volumen como V. Primeramente está la ley de Boyle, en la cual la temperatura dentro del sistema se mantiene constante y tanto la presión como el volumen guardan una relación. En esta ley se establece una ecuación o una igualdad en la cual la primera presión multiplicado por el primer volumen es igual a la presión final multiplicada por el volumen final. Luego, posteriormente está la ley de Charles, en la cual es la presión la que se mantiene constante. Aquí son el volumen y la temperatura las que guardan relación. Se establece la ecuación de que el volumen 1 dividido sobre la temperatura 1 es igual al segundo volumen dividido sobre la segunda temperatura. Luego está la ley de Gay-Lussac, en la cual el volumen se mantiene constante y la relación establecida es entre la presión y la temperatura. Aquí, similar a la ley de Charles, se establece una ecuación por medio de divisiones, solo que en vez del volumen estará la presión, pues la presión 1 sobre la temperatura 1 es igual a la presión 2 sobre la temperatura 2. Un poco alejado de presión, volumen y temperatura está la ley de Avogadro, en la cual tanto la presión como la temperatura se mantienen constantes y el volumen es la única de estas tres propiedades la que cambia. Aquí se establece la proporcionalidad entre el volumen y el número de moles que tiene un cuerpo o la materia, es decir, la masa.
aquí se establece una relación entre V, que es el volumen, y N, que es el número de moles que tiene un sistema. Entonces aquí el volumen 1 dividido sobre N1 es igual al volumen final dividido sobre el número final de moles. Posterior a esto está la ley combinada de los gases ideales, la cual es resultado de las primeras tres, la de Boyle, la de Charles y la de Gay-Lussac. Aquí ninguna de las propiedades, ni el volumen, ni la presión, ni la temperatura se mantienen constantes durante todo el proceso de cambio, por lo cual se tendrán que usar las tres variables para la operación. Aquí se establece que la primera presión multiplicada por el primer volumen, todo sobre la primera temperatura, es igual al producto de la presión final por el volumen final, todo sobre la temperatura final. Y para acabar con este apartado está lo que es la ley general de los gases ideales. Pues a partir de todo esto se establece la ecuación que se logra ver aquí, en la cual la multiplicación de la presión por el volumen es igual al producto del número de moles por la temperatura por R, que se trata de la constante de los gases ideales. Con las leyes de los gases ideales vemos cómo conforme distintas condiciones, ya sea cualquier propiedad que se mantenga constante, puede irse modificando tanto el volumen como la presión o la temperatura dentro de sistemas termodinámicos. Durante estos procesos de cambio de cada una de estas propiedades y valores, se pueden generar un aumento o un decremento de calor, o ya sea que se gane calor o se pierda trabajo, o cualquiera de estas cosas. Sin embargo, hablando justamente de que se puede ganar o perder calor y o trabajo en estos procesos, ¿de dónde viene exactamente este calor o este trabajo que se gana y se pierde? ¿Acaso vienen de la nada, o se generan de la nada, o desaparecen simplemente sin más? Pues la respuesta es que no, y aquí es donde entra la primera ley de la termodinámica, la cual básicamente se trata de una adaptación de la ley de la conservación de la energía a la termodinámica. A resumidas cuentas, esta primera ley nos dice que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Traducido a lo que es el campo de la termodinámica, esto nos quiere decir que dentro de un sistema, principalmente dentro de un sistema aislado, el cambio o cualquier cambio de energía interna que se pueda suscitar, es decir, la energía del sistema, está directamente relacionada con lo que es el calor y el trabajo. Y ya sea que se pierda una o se pierda otro, el cambio de energía interna será mayor o menor, por lo cual esta misma puede aumentar o disminuir dentro de un sistema. Matemáticamente, esto se puede plantear en una fórmula, la cual puede estar de dos maneras dependiendo de cualquier criterio. En esta ocasión, en cuanto al criterio Yupac, la fórmula sería que el cambio de energía interna, es decir, delta U, es igual a la suma del calor más el trabajo. Pues aquí el valor del trabajo se mantiene como negativo, por lo cual si un trabajo se recibe, entonces la energía va a aumentar porque el trabajo que se recibe vendría a ser negativo. Y está el criterio tradicional, en el cual delta U, es decir, el cambio de energía interna, es igual a Q menos W, es decir, el calor transferido menos el trabajo realizado. En esta ocasión el trabajo realizado se toma como positivo, es decir, con su valor absoluto, por lo cual si se realiza trabajo hacia el exterior del sistema, entonces esto quiere decir que la energía va a disminuir. Y si se realiza trabajo si se realiza un trabajo hacia el sistema, la energía se va a perder. Pero si se realiza un trabajo sobre el sistema que vendría a ser negativo, entonces va a aumentar. Con estas fórmulas o expresiones se ha visto cómo la energía dentro de un sistema se puede perder en un lado mientras se puede ganar en el otro donde se está recibiendo. Esto ya debido a que, como dije, la energía solo se transforma. De igual forma cabe destacar que esta puede perderse o ganarse ya sea en forma de calor o en forma de trabajo. Por ejemplo, si se tiene una botella de cristal con agua a la cual se le pone una vela debajo y
globo en la boquilla de la botella. Cuando éste llegue a una temperatura suficiente, el agua empezará a evaporar, ejerciendo trabajo y haciendo que el globo se infle. Esto porque está recibiendo calor, y el agua a su vez al evaporarse ejerce un trabajo sobre el globo. Sin embargo, esta energía no solo puede llegar en forma de calor, pues por ejemplo, si el agua está a una temperatura ya lo suficientemente caliente y se empieza a agitar la botella, se ejercerá trabajo y el globo igualmente podrá inflarse por la energía que está recibiendo. Entonces, una vez que ya dije esto, bien podría terminar aquí el tema y decir que la energía se puede transferir de un lado a otro de la forma que sea, pero pues la realidad es que no es así. Y aquí es donde entra la segunda ley de la termodinámica. Pues como acabo de decir, la energía no se puede transferir o transformar de cualquier manera, sino que hay cosas que se deben de seguir. En este caso, la segunda ley de la termodinámica nos definirá o establecerá cuáles son los procesos de la naturaleza que se pueden realizar y cuáles procesos no se pueden realizar. Pues en la realidad, la mayoría de los procesos tienden a ser unidireccionales. ¿Qué quiere decir esto? Pues básicamente se refiere a que se pueden realizar desde un punto A a un punto B, se hace un estado inicial a un estado final, pero no se puede ir desde el punto B hasta el punto A. Como ejemplo, puede estar un cristal rompiéndose, pues este proceso sería unidireccional, ya que puede pasarse de cristal en una pieza al cristal hecho pedazos, pero ese cristal hecho pedazos no puede regresarse a ser una sola pieza como estaba antes. Dentro de la termodinámica se puede aplicar esto en el hecho de que el calor se puede transferir desde el cuerpo más caliente al cuerpo con menor temperatura, pero no se puede pasar de este cuerpo de menor temperatura, que es el más frío, al más caliente, pues como mencioné, en la temperatura, cuando el movimiento o la energía cinética de las partículas es mayor, este tiene una mayor cantidad de temperatura y este se hace más capaz de transferir el calor dado este mismo movimiento de las partículas, el cual tenderá más a moverse hacia el lugar donde hay un menor movimiento. Para la segunda ley de la termodinámica no hay una sola forma de explicarlo, pues esta se puede, más que interpretar, se puede enunciar de diferentes formas. Como ejemplos están lo que acabo de decir de que se puede transferir del más caliente al más frío, pero no del más frío al más caliente, o también enunciaciones como la de Kelvin Planck, la cual dice que en una máquina térmica no se puede lograr que ésta tenga una eficiencia del 100%, pues siempre que se realice un proceso habrá siempre un desecho de calor, y al siempre perderse un desecho de una parte del calor, pues no se podrá convertir todo el calor que se reciba en trabajo, ya que parte de esta energía se va en forma de calor como desecho. También está la enunciación de Rudolf Clausius, la cual está relacionada con lo último que acabo de decir, pues esta nos dice que en un ciclo de procesos de transformación, las sumas de estas mismas transformaciones solo puede ser negativa, es decir, menor a cero, o en un caso extremo, básicamente idealizado, puede ser igual a cero. ¿Pero qué quiere decir esto? Pues bueno, como dije, cuando se intenta transformar el calor en trabajo, esta no podrá llegar a toda la cantidad de energía que se está deseando. Esto sería el caso en el que el resultado de esta transformación sea cero. Sin embargo, esto es un caso idealizado y generalmente esto será negativo. Negativo porque parte de esta energía se perderá en forma de calor desechado, y siendo que este será de forma cíclica, en cierto punto esta energía se perderá por completo, ya que una parte se fue desechando poco a poco en calor y la otra se convirtió en trabajo. Aparte de estas dos, también está la enunciación de Carnot. Como acabo de decir, una máquina térmica en la vida real no puede funcionar de forma permanente y convirtiendo todo el calor en trabajo. Pues en este caso tenemos a Carnot, o más específicamente a la máquina de Carnot, la cual se trata de una máquina idealizada, la cual sí es capaz de transformar todo el calor que reciba y transformarlo en trabajo. Esto debido porque el proceso que se está realizando aquí es un proceso reversible. Pero entonces, ¿qué es un proceso reversible?
Bueno, para esto primero se debe comprender lo que es un proceso irreversible. Hace unos momentos les acabo de mencionar que en la realidad los procesos tienden a ser unidireccionales. Por ejemplo, que de un cuerpo caliente solo se puede pasar el calor de este al más frío, pero no al revés. Pues aquí es donde se relaciona esto con el concepto de un proceso irreversible. Pues este se trata de un proceso en el que se va desde un estado inicial hasta un estado final, pero no es posible regresar de ese estado final a ese estado inicial. Esto son básicamente la mayoría de los procesos que se realizan en la vida real. Un ejemplo de este fácilmente puede ser el cristal rompiéndose. Pues si el cristal se cae y se rompe en pedazos, el estado inicial sería el cristal estando en una sola pieza y el final el cristal pues estando roto. Y no es posible hacer que éste se pueda retornar a ser la misma pieza que era antes. Otro ejemplo también puede ser un papel quemándose. Pues este puede pasar de ser una hoja de papel a convertirse en cenizas y que las partes que quedan estén quemadas, pero no se puede hacer que estas cenizas puedan volver a ser parte del papel. Seguido de esto, ahora sí están los procesos reversibles, que como lo dice su nombre son procesos que se pueden revertir. Una vez que se vaya del estado inicial al estado final, en estos procesos sí es posible regresar desde el estado final hacia el estado inicial. Sin embargo, también hay que destacar o recalcar que este tipo de procesos son más bien meras idealizaciones, aunque lo más cercano a esto se puede lograr mediante cambios pequeños e infinitesimales. Un ejemplo aproximado de lo que puede ser un proceso reversible es un hielo derritiéndose y volviéndose a ser un hielo. Pues este puede ir lentamente dependiendo de la temperatura, pasando de estar en estado sólido hasta fusionarse y convertirse en agua líquida. Y si se pone a congelar puede pasar de ser agua a ser hielo sólido otra vez. Pero entonces, ¿a qué se debe todo esto que estoy diciendo? ¿Por qué los procesos en lo general no se pueden revertir? ¿Por qué se puede pasar el calor desde el objeto más caliente al más frío pero no al revés? ¿Por qué es que algunos procesos se pueden realizar y otros no? Pues bueno, esto se debe a la entropía. La entropía, a palabras cortas, se le puede definir como la medida del desorden. Y si bien es un resumen que sirve, realmente se trata de más que esto. Una definición más exacta de la entropía puede ser que se refiere al número de estados en los que un sistema puede estar. Por ejemplo, en un librero con 50 libros, por así decirlo, sería de alta entropía, ya que la forma en la que pueden estar organizados estos libros sería bastante alta. Pero por ejemplo, un librero con solamente 2 libros tendría una entropía baja, pues el número de estados en el que puede estar es bastante más limitado que el de los 50 libros. En otras palabras, la entropía se refiere a que entre más estados es posible estar para un sistema, mayor es la entropía. Es por eso que también a la entropía se le puede conocer como la capacidad de generar calor, pues al haber un mayor desorden dentro de un sistema, si este es de alta entropía, puede generar más calor o más trabajo dependiendo de la circunstancia. Por ejemplo, si en un vaso se produce efervescencia, en un vaso de agua fría que sería de baja entropía, este generaría poco trabajo, pues el desorden molecular, o más específicamente el número de estados en el que puede estar, es más reducido, pero si se hace en agua hirviendo, este va a generar bastante trabajo, ya que el número de estados en el que puede estar, es decir, el desorden molecular, es bastante más elevado. Igualmente a la entropía, este no se limita a todo esto, pues al ser el número de estados en el que algo puede estar, y dado a que un sistema no puede estar en dos estados a la vez, básicamente también es lo que diferencia a un momento de otro, del pasado del presente, y de un proceso que se puede realizar a otro proceso que no se puede realizar. Una vez se comprende la segunda ley de la termodinámica, se puede entender entonces que no se puede convertir todo el calor que se reciba, esta energía no se puede convertir totalmente en trabajo. Por lo cual, como ya mencioné antes, una máquina térmica no puede tener una eficiencia del 100%. Entonces, hablando justamente de eso, entonces una máquina térmica puede transformar parte del calor que se reciba
en trabajo de diversas maneras. Entonces aquí es donde entran los ciclos termodinámicos, los cuales se tratan de procesos cíclicos, como les dice su nombre, en el cual se intenta transformar la parte de la energía que se recibe en trabajo de distintas maneras, ya sea con distintos procesos, distintos pasos, distintos fluidos, etc. El primero de estos ciclos sería el ciclo de Otto, el cual es un ciclo que se utiliza principalmente en los motores de gasolina, principalmente para auto. El fluido que se utiliza en estos ciclos es una mezcla de gasolina y aire, y el proceso de este consta en la admisión, en la compresión, la explosión y el escape. Durante la admisión, la mezcla de aire y gasolina entra dentro de la cámara de vacío. Entonces, cuando este ingresa, durante este paso la válvula de escape se mantiene cerrada y la de admisión abierta. Este ingresa y ahora la válvula de admisión se cierra. Así es como pasa la compresión, donde el pistón sube y hace que el volumen de la cámara se reduzca drásticamente. Una vez que se reduzca, la bujía del motor soltará una chispa métrica, la cual es la que incentiva la realización de todo este proceso. Entonces, una vez se suelta esta chispa, sucede la explosión, hace que el pistón dé una vuelta y posteriormente todos los gases que resultaron de esta fase son expulsados por medio de la válvula de escape, resultando en el último paso, que es el escape. Posterior a este está el ciclo de Diésel, el cual de hecho es bastante similar al proceso del ciclo de Otto. La principal diferencia sería en que en vez de que el incentivo para este ciclo sea una chispa métrica, en este caso será la compresión, pues igualmente entra la mezcla de aire, el pistón sube para comprimir la cámara, pero en este caso en vez de que una bujía suelte una chispa, se comprimirá de forma bastante drástica, de tal forma que la mezcla de gasolina y aire se caliente, este mismo ocasione una explosión y los gases restantes de este se vayan por la válvula de escape. Esto ocasiona que tanto el ciclo de Otto y el ciclo de Diésel tengan de eficiencias diferentes, pues un ciclo de Otto puede aspirar como mucho a una eficiencia del 25 al 30%, mientras que uno de Diésel puede llegar hasta una eficiencia del 45%. Luego está el ciclo de refrigeración, el cual es un ciclo que usa como fluidos a líquidos refrigerantes, los cuales son sustancias que tienen ciertas propiedades de tal forma que se pueda realizar el proceso que requiere el ciclo. Primeramente entra un vapor sobresaturado al compresor. Este se calienta a una temperatura bastante mayor a la de su medio para posteriormente dirigirse al condensador. En el condensador lo que pasará es que poco a poco se irá dilatando su temperatura de tal forma para que pueda ir al evaporador. En el evaporador entonces, cuando esté totalmente dilatado, ahora la temperatura bajará. Entonces entrará al espacio que se busca refrigerar y lo que hará este fluido refrigerante es que absorberá el calor o la mayor cantidad de calor posible del medio que se busca pues justamente refrigerar. Finalmente, cuando el vapor ya absorbió todo este calor, vuelve a ser vapor sobresaturado y volverá hacia el compresor del primer paso y el ciclo se repetirá. Como lo dice su nombre y como lo sugiere, pues principalmente se utiliza en sistemas de refrigeración, como lo es principalmente conocido el refrigerador. A lo último, también están los ciclos de Rankine. En esta ocasión se trata de ciclos termodinámicos en los cuales se utiliza vapor. Este es conocido como ciclo de potencia, ya que en este se genera un trabajo en un determinado tiempo. Primeramente se tiene agua en una caldera, en la cual se calentará hasta que dicha agua se evapore y se convierta en vapor. Este vapor posteriormente se someterá a una alta presión para que sea dirigido hacia una turbina, en la cual, debido a la alta presión, ahora lo que se realizará es que ésta se bajará
y esta expansión del gas o expansión del vapor más específicamente hará que dicha turbina gire generando trabajo. Finalmente este gas ya a baja presión será dirigido hacia un condensador donde se someterá a un proceso de licuefacción y se disipará un desecho de calor restante. Una vez el vapor vuelva a ser agua líquida, este regresará al caldero del primer paso y el proceso se repetirá. La aplicación del ciclo de Rankine es que básicamente este sirve para el diseño de la mayoría de las máquinas de vapor y también es principalmente utilizada en centrales termoeléctricas. Como se podrá observar, en la mayoría de los ciclos termodinámicos existía una transferencia de calor en la cual se utilizaban fluidos los cuales constantemente se pasaban de estado líquido a estado gaseoso o al revés de estado gaseoso a estado líquido. Además de que variaba la presión y la temperatura de estos. Este tipo de transferencia se podría decir, o lo más cercano para describirlo sería que sería un mecanismo de convección. Entonces, ¿a qué me estoy refiriendo con un mecanismo de convección? Pues bueno, la forma de transferir el calor no solo se limita a una sola, sino que pueden existir distintos mecanismos de transferencia del calor cuando el fluido se encuentra en un estado estable. Estos se dividen principalmente en tres, los cuales son la conducción, la ya mencionada convección y la radiación. Primeramente la conducción, a pocas palabras, se trata del contacto directo. Es decir, que cuando un objeto está muy caliente, se ejerce un contacto físico directo y el objeto más caliente pasará su calor al objeto más frío hasta que estos lleguen a un equilibrio térmico o hasta que los objetos se separen. Un ejemplo de esta puede ser que se agarra una barra de hierro y se pone dentro de una fogata. Si se hace esto durante un gran tiempo, el calor del fuego de la fogata se irá pasando hacia la barra y esta se calentará poco a poco. Algo que cabe destacar de este proceso es que depende bastante del material que se ocupe como conductor. Pues por ejemplo metales como el oro, la plata, el cobre, el zinc, el hierro, etcétera, además de las cerámicas y el vidrio, son muy buenos conductores del calor. Sin embargo, materiales como el papel, la madera, también el plástico o la goma, de hecho son aislantes del calor o aislantes térmicos, es decir, que se oponen al paso del calor o en casos particulares permiten muy poco paso. Hay una fórmula en la cual se sirve para calcular la razón de la transferencia del calor. Este último valor es representado con la letra H. El cálculo de esta es multiplicando la constante de conductividad térmica, o más bien la conductividad térmica, que varía dependiendo del material que se utilice, por la superficie de la barra o la placa que se utilice como conductor, por la razón de la diferencia de la temperatura de las dos caras de esta placa sobre el espesor de esta barra. Posteriormente está la convección. A diferencia de la conducción, en la convección no se ejerce un contacto directo, sino que más bien el traspaso del calor es por medio de fluidos, ya sean líquidos o gaseosos. Un ejemplo de esto puede ser cuando se hierve una olla, cuando se hierve agua en una olla, el agua primeramente está caliente de la parte de abajo y luego esta se va calentando en la parte de arriba y va soltando humo. La convección puede ser natural o puede ser forzada. En la convección natural es en la que se propicia por la diferencia de densidades que hay entre el objeto caliente y el fluido que pasará por el proceso de transferencia. Por ejemplo, en las carreteras, cuando hay mucho calor, el concreto del piso se calienta y empieza a intercambiar calor con el aire, lo cual provocan ondulaciones en la perspectiva del espectador, las ondulaciones que se ven cuando hay mucho calor. Y está la convección forzada, en la cual el fluido es obligado a moverse, ya sea a través de una bomba, que sería un proceso laminar, o a través de aspas, que sería un proceso turbulento. La convección forzada es principalmente presentada en las máquinas calefactoras.
Por su parte está el mecanismo de transferencia por radiación. Esta, similar a la convección, no requiere de un contacto directo. Sin embargo, aquí no se hará por medio de fluidos, sino que más bien aquí el calor se transfiere por medio de ondas electromagnéticas. Se hace las ondas que pertenecen al espectro electromagnético, ya sean rayos infrarrojos, microondas, rayos UV, rayos X, rayos gamma, etc. La forma más común y el ejemplo de hecho más significativo de la transferencia por radiación es la luz del sol, pues la luz del sol viene con rayos UV, el cual es un tipo de rayos que pertenece al espectro de ondas electromagnéticas. Entonces el calor que el sol le transfiere a todo el planeta es por medio de la radiación. Para el cálculo de estas se usan conceptos como lo son la emisividad, la reflectividad, etcétera. En el caso de la emisividad sería la parte del calor que recibe un objeto, la cual se puede emitir. La reflectividad sería la parte de este calor que se puede reflejar o reflectar. La absorbitividad sería la parte de este objeto que se puede absorber. Y justamente hablando de esto, también la cantidad de calor que absorbe un objeto depende de su color y de su rugosidad. Pues si el objeto es de un color oscuro y muy rugoso, este absorberá mucha energía, pero si el objeto es más brillante y liso, entonces este absorberá poca. De igual forma, hay una variable o un valor que se llama razón de radiación, que se trata de justamente la radiación que se absorbe dependiendo de estas propiedades. La forma más común de utilizarla es ya sea por medio de del valor de la emisividad, que puede ir de 0 a 1 y es adimensional, multiplicado por sigma, que es la constante de la radiación, por la temperatura absoluta del objeto a la cuarta potencia, o ya sea con la fórmula E sobre T por A, siendo E la energía radiante que se transfiere, T el periodo del tiempo durante el que se dio esta transferencia, y A la superficie del objeto sobre el cual se transfirió la radiación o el calor. Estos procesos de tránsito de calor que ocurren entre cuerpos y fluidos, ya sea por conducción, convección o radiación, se pueden ejemplificar o visualizar de una forma similar a la que se ejemplifica el tránsito de electricidad en los circuitos eléctricos. Estos son llamados como los circuitos térmicos, y como se puede inferir con lo que acabo de decir, prácticamente o a cuentas más simplificadas, se trata de la adaptación de los circuitos eléctricos a variables que corresponden a procesos térmicos. En este caso, agarrando lo que son los tres principales valores en los circuitos eléctricos pertenecientes a la ley de Ohm, la corriente, el voltaje y la resistencia, estos pasarían a ser otros valores para lo que son los circuitos térmicos. Mientras en los circuitos eléctricos se utiliza la intensidad de corriente, para los térmicos esta pasa a ser velocidad de transferencia, que es representada como Q punto. Lo que es el voltaje o la tensión pasará a ser lo que es la temperatura, y a su vez la caída de potencial pasará a ser la diferencia de temperatura. Y finalmente la resistencia eléctrica pasa a ser la resistencia térmica, que es representada como RTH. Para calcular esta dicha resistencia térmica, el proceso es igualmente un tanto similar con los circuitos eléctricos. Las ecuaciones que el circuito térmico que se presente saque dependiendo de los valores de calor que se presenten en cada punto deben transformarse de tal forma que quede la expresión siguiente que queda en el pizarrón. En este caso, la diferencia de temperatura entre la temperatura inicial y la final sobre Q punto, que es la velocidad de transferencia, debe ser igual a toda esta expresión del circuito o del mecanismo, que a su vez es igual a la resistencia térmica. De hecho, si se observa con detalle, se puede contemplar o se puede ver que de hecho es la misma fórmula o la misma expresión que una de las de la ley de Ohm, en la cual la resistencia eléctrica es igual a la caída de potencial sobre la intensidad de corriente, solo que en este caso
La resistencia térmica es igual a la diferencia de temperatura sobre la velocidad de transmisión. Hasta aquí llegan lo que son a mi consideración los fundamentos más importantes de la termodinámica. A lo largo de esta explicación se han visto desde conceptos básicos como lo que son el calor, el trabajo y la temperatura, hasta la transferencia de calor un poco más a detalle y los circuitos térmicos. Cada uno de los temas que se han visto a lo largo de toda esta presentación resultan ser de gran importancia para comprender lo que es la termodinámica en sí, pues desde lo que son los simples conceptos como yo mencioné, calor, temperatura, sistemas termodinámicos, presión, las leyes de los gases ideales, etcétera, pasando por cosas como los ciclos termodinámicos o los mecanismos de transferencia, resultan ser, como lo dice el mismo nombre o como yo lo dije, fundamentales para entender lo que es todo el campo de la termodinámica en sí y todo lo que comprende. Especialmente considero que son importantes las leyes de la termodinámica, en este caso las primeras dos, la primera y la segunda. Pues la primera nos ayuda a comprender que la energía no se va, desaparece o se crea, sino que esta siempre se va a transformar de alguna u otra forma y pasará a ser ya sea de calor a trabajo, de trabajo a calor, etcétera. Y la segunda ley que nos dice que estas transformaciones no pueden llevarse de cualquier forma, a su vez que no todos los procesos en el universo son posibles, sino que generalmente estos solo pueden ir de un punto A a un punto B, pero no revertirse. Pues es a partir de estos principios que surgen bastantes de los conocimientos, tanto en la termodinámica como en los mismos fundamentos. Pues por ejemplo, como ya mencioné, en los ciclos termodinámicos se tiene que tener presente el hecho de que no se puede transformar todo el calor en trabajo para realizar una máquina térmica, así como que estas mismas no pueden tener una eficiencia del 100%. A su vez que también en procesos industriales se toma en cuenta tanto la primera ley, que la energía se transforma y va a alguna parte, y que no se puede justamente transformar todo el calor en trabajo, sino que siempre habrá una fracción de este calor que se disipe hacia algún lado. Igualmente dentro de la misma transferencia, dentro de lo que es la misma transferencia de calor, se puede pues observar las diferentes formas en las que puede transitar, ya sea por contacto, por medio de fluidos o por medio de la radiación. Y esta, lo que es pues básicamente una base o un cimiento, también sirve pues para comprender o para ser capaces de comprender todo lo que conlleva un proceso de transferencia de energía en la vida real, ya sea en forma de calor o de trabajo, la disipación de calor, cosas como los ciclos, pero aplicados en condiciones más complejas o en condiciones más específicas, etcétera. En conclusión, todos estos conocimientos, desde lo que son los conceptos, las dos leyes, etcétera, pues son bastante importantes, como ya mencioné desde el principio, no solo para comprender hechos que pasan en la vida cotidiana, sino también dentro de la misma ingeniería se pueden aplicar para que uno sepa, para que uno como ingeniero sepa lo que está haciendo y pues no simplemente vaya al lugar donde le toque estar sin saber qué hacer o sin saber lo que hace o qué debe hacer en determinada situación. Ahora sí, esto es todo por mi parte. Espero que hayan disfrutado toda esta explicación. Mi nombre es Mauricio Reyes Ceballos y hasta luego.